Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se convertía en el primer héroe? O, The Add-on Arrival. O su traducción al español, muerto a la llegada. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Mirond. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 53. Nueva información. Creo, le dice Kurono a Overhaul, consciente de que no es el momento ideal para interrumpirlo. Los gritos apagados del dictador, provenientes del fondo, deberían ser señal suficiente. Que he encontrado una recluta prioritaria para el Shia Saikai. Y tienes que conocerla. Ahora mismo. Chisaki lo mira, con las manos y las herramientas cubiertas de sangre fresca. Había trabajado arduamente durante las últimas horas, tan cerca del avance que todo lo demás quedó en segundo plano. Su intenso entrenamiento en meta-habilidades comenzaba a dar frutos. Espero de verdad que esto sea tan importante como lo has dicho, dice Overhaul. Porque me interesa mucho saber qué te hizo interrumpir, a pesar de que te dije explícitamente que no lo hicieras. Y preferiría no decepcionarme con tu respuesta. Oh, no lo será. De eso está seguro Ari Kurono. El grupo, al final, está compuesto por Overhaul, Kurono, Carnage, Inquisidor y 4 pretorianos. Para usarlos como escudos de carne en caso de que algo salga muy mal, lo cual es improbable, pero Overhaul está paranoico hoy en día. Además de Kurohiri. Para el transporte. Y, potencialmente, la evacuación. Claro, si su experiencia con Cloud era un indicio, al menos la anterior a su huida de casa, las peculiaridades de la disformidad interferían entre sí. Así que, si la red metahumana tuviera un deformador, podría impedirles evacuar a través de Kurohiri. Cuanto más se adentraba Shia Saikai en el negocio de las meta-habilidades, más complicadas se volvían las cosas. El lugar de encuentro estaba en un barrio abandonado de Osu. Claro que, con lo caótica que era la ciudad, la definición de abandonado era bastante imprecisa. Aún había vida en la calle y había electricidad. De 3 a 4 horas al día. Pero el barrio se estaba derrumbando, pues sus antiguos habitantes hacía tiempo que se habían mudado a sus familias lejanas, a grandes ciudades o a campos de refugiados. Estaba sobre una tienda abandonada. Para su ligera sorpresa, no era el único que llevaba guardaespaldas con aspecto de fuerzas especiales. Había 3 en el edificio, acompañando a una mujer de casi 40 años, vestida con una bata. Con unos cortes de pelo bastante interesantes, para alguien interesado en cosas tan bestiales. Relativamente hermosa, para el gusto humano. Overhaul estaba casi seguro de que ninguna organización religiosa respaldaba este atuendo. Claro que tampoco le importa. Disculpen por el alojamiento tan escaso, dice la mujer. Está sentada en un sofá a un lado de la mesa de centro, con sus 3 guardaespaldas detrás. Sus uniformes les ocultan el rostro, pero es evidente que observan a los recién llegados con cautela. No tengo suficiente dinero para renovar mi vivienda actual y hacerla acogedora. Overhaul ocupa el otro sofá, sentándose en el centro. Kurono e Inquisidor se sientan a su lado. Carnage, Kurohiri y los pretorianos adoptan la misma posición que los guardaespaldas de la mujer. Desde que pensaste en cubrir las ventanas, responde Overhaul. No veo ningún problema con el alojamiento. Aizawa ahora tiene algunos francotiradores, incluyendo a metahumano. Overhaul no arriesga su vida sin una muy buena razón. No aceptaría la reunión si Kurohiri no se ofreciera a transportarlos directamente a la planta baja del edificio. Así que llegué a creer que te interesa que te reclute el Shia Saikai. Y que posees meta-habilidad. No como he oído que la gente lo llama, responde la mujer.
Pero si por meta-habilidad te refieres a una habilidad claramente sobrenatural, entonces la respuesta es sí. Mi poder fortalece a quienes percibo como cercanos. Mayor fuerza, resistencia y aguante, amplificación de sus meta-habilidades, incluso regeneración limitada de heridas. Útil. Sobre todo en combates a gran escala. Y sobre todo si contabas con tu propia unidad de operaciones especiales, que podías potenciar hasta alcanzar un nivel de fuerza y velocidad sobrehumanos. Incluso si aún estuvieran muy por debajo del nivel de los metahumanos de verdad. Suena potente, responde Overaul. Casi demasiado potente. ¿Cuál es el truco? Claramente tenía que haber uno. Es adictivo, responde la mujer. No es un problema si lo uso rara vez, pero si empieza a ocurrir con más frecuencia, te cambia. Te vuelve subordinada a mí y te provoca un síndrome de abstinencia potencialmente mortal si no lo usas con regularidad. Me temo, señala a los hombres detrás de ella. Que mis pequeños juguetes ya no pueden vivir sin mí. En más de un sentido. Claramente le parece encantador. Otra obsesión sexual. Ojalá más cometido que dictador. Overaul no disfruta de las torturas. Es solo un trabajo. Por otro lado, tener una mujer como sujeto de prueba para entrenar su don podría tener sus propios beneficios. Las mujeres y los hombres tienen todas esas molestas diferencias biológicas. A menos que se comporte bien. Lo que acaba de describir sonaba como una gran desventaja, sí. Pero si se usa con poca frecuencia, aún así, tiene que confirmar algo. No es un poder que se demuestre fácilmente. Pero tiene una alternativa. Uno de mis compañeros tiene una meta-habilidad que le permite hacerte una pregunta, que será respondida con toda la verdad, pregunta Overaul. ¿Puede usarla contigo? No te creeré sin confirmación, ¿sabes? Claro, responde la mujer. Nos has mentido en algún momento de esta conversación. Dice el inquisidor. ¿O has ocultado conscientemente algún detalle crucial que pudiera haber influido en nuestra presencia aquí o en tus posibilidades de reclutamiento? No lo hice, responde. Hay algunas cosas que podrían influir en ambos, pero aún no he hablado de ellas. Y planeo hablar de ellas durante esta reunión. Esto, bueno, parece una confirmación suficiente. Muy bien, dice Overaul. Eso confirma tu buena voluntad. Siempre cabía la posibilidad de que alguien la obligara a infundirle estupideces usando una meta-habilidad que altera la mente. Era improbable que los héroes recurrieran a algo tan villano, pero si Abegawaten Chukai tenía su propia unidad de villanos, ¿quién decía que no había más grupos así? Entonces, ¿cómo te llamas? ¿Y tienes algún apodo de villano? Una pequeña prueba para él. ¿Será lo suficientemente seria como para decirle su nombre? Probablemente no sepa que ya lo han descubierto. Arikuro no era bastante bueno investigando. Encontró muchas lagunas en su historia. A Overaul le encantaría que las solucionara. Riko responde. Yoshihiro Riko. En cuanto al nombre del villano, creo que me llamo Purity. Overaul ve muy poca pureza en la mujer que tiene delante. Además, parece que la tendencia de villano barra héroe se está extendiendo por todo el país. ¡Qué alegría! Los tiempos están cambiando de verdad, y estar a la vanguardia de este cambio de paradigma es algo muy positivo, en su opinión. La información es correcta. Yoshihiro es honesto, según lo que han podido comprobar hasta ahora. Esto es muy bueno. Entonces, Purity, ¿por qué te interesa unirte al Shia Saikai? Overaul continúa con el interrogatorio. Necesito protección, y, quizás, una oportunidad de venganza más adelante, responde. Sin embargo, la razón de eso es una historia más larga. Entrégame entonces, dice Chisaki. Desde luego, no va a ciegas. Purity tiene una historia interesante. No apareces de la nada tras años desaparecida, escoltada por hombres serios, sin que te pase nada interesante. Muy bien. Claramente esperaba que eso sucediera. Los cárteles criminales y las unidades policiales no son los únicos grupos que están empezando a acumularse. ¿Cómo se les llama a gente como nosotros? Metahumanos, responde Overaul. Ella asiente. Alguien parece extrañamente feliz de desechar la terminología previamente conocida. Bueno, algunos grupos políticos y religiosos selectos también se han dado cuenta de dónde está el futuro, dice. Sobre todo aquellos que parecen interesados en cuestionar la situación actual. 5 o 6 metahumanos con los poderes adecuados pueden causar mucho más daño que 5 o 6 mugles armados. Overaul esperaba que eso sucediera tarde o temprano.
Él mismo no está seguro de si eso cuenta como tarde o temprano. Su poder despertó hace menos de 2 años. No empezó a considerar seriamente el potencial de las meta-habilidades de otras personas, excepto Eri, hasta hace casi 3 meses. ¿Cuánto ha cambiado desde entonces? Cuando imaginé un escenario así, esperaba más derramamiento de sangre. Chisaki señala esa rareza. ¿Por qué sigue existiendo el gobierno? Una pregunta que sin duda se hacen muchas personas en todo Japón. Esa es la pregunta para el general Bates, responde Purity. Mientras haya fuerzas del ejército de los EU estacionadas en Japón, todo el mundo parece asumir que iniciar una campaña de masacre terminará con el ejército de los EU desplegando sus propios escuadrones de la muerte antimetahumanos, un láser espacial asesino gigante o su propia versión de la Liga de la Justicia. Así que todos los grupos en cuestión se centran en el reclutamiento y el entrenamiento, mientras esperan el inevitable colapso del gobierno japonés. ¿Cómo entonces? Caitlin Bates y sus soldados serán llamados de vuelta. Overhaul toma el control. Lo que significa que las probabilidades de que Estados Unidos intervenga en este desastre serán mucho menores. Y desplegar a tus terroristas metahumanos ahora mismo significa una alta probabilidad de recibir un mazo. Estados Unidos ganó la Tercera Guerra Mundial. Con Rusia prácticamente en el colapso y China enfrascada en su guerra civil, no quedaba nadie que pudiera desafiarla. Estados Unidos era la única superpotencia restante, con su imagen fortalecida por una victoria que nadie parecía esperar. Claro, era un coloso con pies de barro. Pero sabía cómo fingir que no era un desastre, al menos por ahora. ¿Cuántos terroristas metahumanos en ciernes estaban dispuestos a atribuir la milagrosa victoria de la OTAN a que sus miembros tenían quién sabe cuántos metahumanos poderosos entre ellos, para aplastar a los villanos si se salían de la línea? Exactamente. Purity coincide con él con vehemencia. El gobierno es demasiado ineficaz para reprimir a esos grupos, incluso si conociera la magnitud del problema, así que ¿para qué llamar la atención? Es muy probable que esto cambie rápidamente si el gobierno empieza a solucionar algo. Si existe la posibilidad de que el gobierno no colapse en un futuro próximo, todos intentarán evitarlo de inmediato. ¿Con quién sabe cuántos metahumanos? Y eso sin contar la cantidad de armas que había en el país, lo que hizo fácil la organización de milicias armadas. Bueno, vaya desastre se avecinaba el futuro. Overhaul lo esperaba con ilusión. Supongo que fuiste parte de uno de esos intentos. Overhaul decide cortar un poco la historia. Sí, lo era, responde. Nada particularmente antigubernamental, claro. Verá, tuvimos un pequeño aumento en las conversiones al cristianismo durante los últimos años, debido a la mayor presencia de Estados Unidos, los duros tiempos de la guerra y el hecho de que las organizaciones religiosas estadounidenses y europeas están muy contentas de aportar fondos adicionales para la recuperación si eres un hermano en la fe. Algunos en Japón se dieron cuenta de que desperdiciar todo esto por la inminente guerra civil es una muy mala idea, así que empezaron a prepararse en consecuencia. Eso, salió de la nada. Overhaul esperaba iniciativas secretas de algunos partidos de la oposición, quizá comunistas o nacionalistas, pero, ¿cristianos? ¿En serio? ¿En serio? Hizo visible su sorpresa. ¿Una milicia cristiana? ¿En Japón? Menos una milicia, más una fuerza de autodefensa, responde Purity. Si acabas de construir una iglesia bonita en algún pueblo, tener un puñado de feligreses bien entrenados para protegerla de bombas incendiarias o saqueos parece buena idea. Igual que tener gente que sepa cómo evacuar a la gente si la zona está a punto de convertirse en un campo de batalla. No se puede derrocar a un gobierno si se representa a menos del 5% de la sociedad, así que no es que planeen intentarlo. Pero entonces la cosa se puso interesante. Déjame adivinar. Overhaul decide interrumpir la historia. Descubrieron la existencia de las meta-habilidades. Y sus ambiciones crecieron. Las llamaban bendiciones, lo corrige. Y menos creció la ambición y más aumentó el abanico de medios para alcanzar su objetivo principal. La mayoría de los sacerdotes en Japón, independientemente de su denominación, conocen la existencia de las meta-habilidades. Sobre todo, su existencia en general y cómo actuar en determinadas situaciones. Así, alguien confiesa que él o su hijo están haciendo cosas raras, alguien más menciona cosas similares durante una reunión de feligreses y, de repente, chasquea un dedo. ¡Oh, qué plan tan brillante! Overhaul desearía tener una red de información tan amplia.
Que conste que no secuestran a nadie, continúa. A quienes se niegan a unirse se les advierte que intenten pasar desapercibidos para no llamar la atención, y así se les deja. Quizás se les vigila un poco para asegurarse de que no intenten usar sus bendiciones para nada nefasto. Pero los más entusiastas, y aquellos cuyas bendiciones cambiaron su apariencia, impidiéndoles integrarse en la sociedad normal, tienden a estar de acuerdo. Overhaul excusa mentalmente a Ari Kurono de interrumpir su gran trabajo. Esto fue importante. Mucho más de lo que esperaba al llegar a la reunión. Muchísimo más. Porque está casi seguro de algo, algo que decide confirmar de inmediato. Es muy exagerado suponer, dice Overhaul, entrecerrando los ojos. ¿Que todo eso está pasando en algún lugar de Musutafu? Quería vengarse de algo. Y fue por él. No tenía presencia fuera de Musutafu y, en cierta medida, de Shizuoka. No, no lo es. Ella confirma sus sospechas. El complejo principal está en las montañas de Naru, cerca del pueblo de Masegaki. Los reclutas entrenan junto a los milicianos regulares en la base. Los metahumanos más jóvenes viven principalmente en la pensión de Masegaki, donde asisten a las escuelas locales. Se encoge de hombros cuando Overhaul la mira con curiosidad. El más pequeño tiene 7 años. Si tu hijo parece demasiado inhumano para no encajar en ningún otro lugar, o te preocupa que alguien lo secuestre pronto o algo peor, ¿por qué no lo dejas pasar el rato con otros de su especie en algún pueblo tranquilo en medio de la nada? Dichas escuelas, el alcalde del pueblo y la policía local fueron sobornados o persuadidos para ayudar por motivos morales, y los padres, naturalmente, pueden visitarlos en cualquier momento, siempre y cuando mantengan un perfil bajo. Objetivo potencial. Si algunos de ellos tienen poderes útiles, como los de Eri, esto podría ser un punto de inflexión. Mala idea. Purity lo lee claramente en su rostro. La General Bates desconoce el entrenamiento de la milicia y el empleo de metahumanos, pero sabe de su existencia y la apoya en secreto. Un poco de equipo chino sobrante del botín de guerra, algunos boinas verdes como instructores de entrenamiento, si atacas el complejo o la pensión en el momento equivocado, matas a uno de los soldados estadounidenses encubiertos, y Caitlin Bates irá a por ti. Me parece justo, coincide Overhaul. No parece que valga la pena. Entonces, ¿formó parte de esta iniciativa? Decide volver al interrogatorio. Le dará otra oportunidad a esta idea cuando el gobierno colapse y Estados Unidos se retire. Yo estaba a cargo, lo sorprende. Claro, olvidé mencionar los efectos secundarios de mi bendición, y algunas cosas más. Todo iba viento en popa hasta que uno de los metahumanos de la milicia se dio cuenta de lo que pasaba. Tenía el triple de juguetes antes de esa noche, suspira con dolor. Mis propios hijos lideraron la rebelión contra mí, qué ironía. Uno de ellos es ahora el líder de toda la milicia. Así que quieres protegerte de ellos y, con el tiempo, vengarte de tus hijos. Y de los demás, resume Overhaul. Purity asiente. Eso se puede arreglar, siempre y cuando estés dispuesto a esperar con la venganza hasta que el ejército estadounidense abandone Japón. Y. ¿Cuánto mide esa milicia? El término oficial es Caballeros de Amakusa. Decide mencionarlo. Después de esa rebelión cristiana, hablamos de unos 10 metahumanos y entre 30 y 50 milicianos armados. No sé cuántos reclutaron recientemente, y los milicianos regresan a sus hogares una vez que alcanzan un nivel de entrenamiento satisfactorio. Eso es mucho. Overhaul decide señalarlo. Aunque solo sea para debilitar ligeramente su potencial de negociación. La mayoría de sus metahumanos son heteromorfos, o como sea que los llamen por aquí, replica. Ser mitad perro no te hace a prueba de balas. Solo 3 son significativamente más peligrosos que un miliciano promedio. Mis 2 hijos Eibarashi y Ozaki. ¿Crees que puedes con eso? Claro que puedo. A Overhaul no le gusta que lo llamen así, pero necesita establecer ciertas reglas básicas. Puede hacerlo todo. Ya sea ahora mismo o más adelante, cuando sus fuerzas crezcan lo suficiente. ¿Eso es todo? No, responde Purity con una breve sonrisa. Hay algo más. Muchísimo más. Algo que te encantará descubrir. Oh. Me intriga, dice Overhaul, mientras observa a la mujer con cautela. ¿Qué pasa? Bueno, esto merece otra historia larga. Pero más corta esta vez, responde. A Overhaul le parece bien. Su primera historia larga fue increíblemente informativa y útil. Tiene tiempo libre para otra. Verás, cierta chica nació con una bendición heteromórfica. Hace muchísimos años.
Provenía de una familia muy recta, sacerdotes sintoístas, policías, prácticamente nobleza local en todo menos en el nombre. No les gustaba mucho su aspecto. En lugar de abandonarla, la mantuvieron oculta del mundo y la criaron prácticamente sin contacto externo. Supongo que no le gustó eso. Overaul aprovecha la breve pausa para decir algo. Correcto. Purity confirma su sospecha. Le permitieron usar internet, siempre y cuando mantuviera su identidad oculta y no le dijera a nadie quién era. Las cosas no funcionaron. Aunque en lugar de juntarse con gente mala y dejarse convencer por ella de escapar de casa o cometer un asesinato en masa, entabló amistad con un joven cristiano de la zona. Ya te puedes imaginar lo que pasó después. Se enteró de su encarcelamiento y de su naturaleza especial, dijo Overaul. Y también los caballeros. Ella asiente levemente. Ella, no, él dice. Pero el resto es correcto. Fue aún más fácil porque su amiga era pariente de un miembro activo de los caballeros, aunque no un metahumano. Cuando unos días después, la princesa prisionera en la torre desapareció, todos descubrieron que sus padres monitoreaban en secreto su acceso a Internet y decidieron eliminarla por completo por ser demasiado habladora. Y a los caballeros no les gustó, dice Overaul. Y a los caballeros no les gustó. Purity coincide. Enviaron a varios investigadores para confirmar la existencia de la niña, su historia y el hecho de que fue retenida contra su voluntad. Una vez que lo lograron, los caballeros enviaron un escuadrón de milicianos junto con uno de mis hijos para, bueno, esto está a medio camino entre secuestro y liberación, en realidad. Desafortunadamente, llegaron demasiado tarde. Porque la niña ya había desaparecido. Y ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. A Overaul le gusta mucho lo muy interesante. Sus padres la vendieron a alguien, dice Purity con una leve sonrisa. Alguien sorprendentemente bien escondido, con mucho dinero y muchos contactos interesantes. Sin embargo, uno de los investigadores estaba observando su casa cuando ocurrió el intercambio, y el comprador fue seguido. Imaginen la sorpresa de los caballeros cuando descubrieron que la chica había sido transportada a las montañas de Naboo. Ay, Dios mío, dice Overaul lentamente, con la mirada fija en la pureza. Alguien más está reuniendo a los metahumanos de todo el país, aquí mismo. En Musutafu. Yoshihiro asiente, con una sonrisa aún más irónica. Hay un complejo de edificios muy antiguos en las montañas, cerca del pueblo de Gunga, dice Purity. Al parecer, se ha usado para varias cosas interesantes. Algunos dicen que empezó como un lugar para la investigación de armas biológicas, antes de que la Unidad 731 tomara el mando. Desde entonces, ha sido abandonado y reutilizado varias veces. La gente suele mudarse porque es un conjunto de edificios bonitos, que prácticamente piden a gritos ser usados para algo, solo para que resulte demasiado remoto para ser útil a largo plazo. Creo que se usó como hospital psiquiátrico antes de la guerra, y luego fue abandonado de nuevo. Solo que alguien se mudó recientemente. Alguien que sabe de meta-habilidades, interviene Overaul. Se da cuenta de que su sonrisa parece coincidir con la de Purity. No solo sabe, sino que también reúne metahumanos de otros lugares por razones desconocidas. Precisamente dice, arrastrando la palabra. Los caballeros han estado explorando la zona desde entonces, preparando el asalto a las instalaciones. El ataque no ocurrió cuando yo estaba a cargo del grupo, porque la cantidad de medidas defensivas y el secretismo eran preocupantes. Solo tenemos algunos nombres de los involucrados, por no mencionar una estimación general del número de metahumanos transferidos a las instalaciones. Aún así, estoy casi segura de que Maki lo hará, tarde o temprano. Y estoy bastante segura de que puedes encontrarle un uso mucho mejor a una bóveda del tesoro que espera ser abierta, ¿no? Oh, sin duda. Esto es precisamente lo que necesita el Shia Saikai. Un refuerzo para sus efectivos. Cuanto más horrible sea el trato sufrido por los cautivos, más probable es que busquen venganza. Más probable es que se cansen del mundo tal como es ahora. Más probable es que acepten colaborar con Overaul. ¿Cuáles son los nombres que conoces? Carnada sin importancia, en su mayoría, responde ella. Lo único realmente interesante parece ser que uno de los exploradores presenció el regreso de alguien a las instalaciones desde algún lugar. Alguien a quien hemos logrado identificar como el profesor Kyuga Igaraki, un biólogo muy famoso. Actualmente sospechamos que es el director de las instalaciones o el investigador principal. Interesante. Tendrá que investigar un poco sobre el hombre.
No pueden estar seguros de cuánto aprendió sobre las peculiaridades. Ni siquiera saben qué hacen en las instalaciones de Gunga. Se recomienda precaución. Menudo buffet de posibles reclutas metahumanos. Dice Overall lentamente, casi con aire soñador. Purity lo mira con una mirada casi conspirativa. ¿De qué números estamos hablando? ¿10? ¿20? Duplicaría con creces su lista actual de villanos si logra reclutarlos. Comprende de inmediato que le gustará la respuesta. La sonrisa en el rostro de Purity no deja lugar a dudas. Intenta, dice ella, inclinándose hacia él con una sonrisa irónica. 200. Overall, naturalmente, accede a reclutar a Purity. Aunque ya tenga toda esa información, su don sigue siendo útil. Y por mucho que lo que sabe de ella como persona le disguste, parece tener un cerebro funcional. Tener un villano que pueda desplegar en el campo y dejarlos a su suerte suena útil. Claro que aún tendrá que comprobar si el cerebro que sospecha que tiene realmente existe. Todos regresan al cuartel general de Shia Saikari. Este decide no apresurarse a reanudar sus experimentos con el dictador. En su lugar, habla con Kurono, su mano derecha de confianza. Dice. Una muy buena idea interrumpir mis experimentos por esto. No lo haría si no estuviera seguro, responde Ari. Overall asiente. Hay una razón por la que Kurono es probablemente la única persona en la que Kai Chisaki confía de verdad. Entonces, ¿cuál es el plan, si se me permite la pregunta? Overall pasó el viaje de vuelta a casa planeando discretamente una estrategia. No podía arriesgarse a perder a nadie más, y con Rabbit trabajando ahora para Defiant, a menos que Chisaki tuviera suerte y la masacre lo desmoralizara hasta el punto de renunciar, los enfrentamientos a gran escala eran arriesgados. Kai Chisaki no quería que se repitiera la masacre de Shizuoka, salvo que Conejo tuviera acceso a más combatientes. Estos también estaban mejor entrenados y con un equipo de comunicación significativamente mejor. Defiant era un estratega lo suficientemente hábil como para representar una amenaza para Overall. Ahora tenía que lidiar con dos Defiants. Había una razón por la que mantenía un perfil bajo en Musutafu por el momento, mientras se concentraba en Shizuoka. Por otra parte, quizás podría sacar ventaja de eso. Nuestro plan para esto va a ser un poco único, responde Overall. Pero primero tendremos que confirmar la información de Purity. Y aprender todo lo que podamos sobre el compuesto. No será fácil de lograr, pero los resultados deberían ser maravillosos. Capítulo 54. Desarrollo del personaje. Entrenar el cuerpo era fundamental para ser un héroe. Los dones eran herramientas poderosas, pero no tenía sentido tener un don emisor genial y poderoso si tenías sobrepeso terminal y te faltaba resistencia, lo que te hacía llegar al lugar de los hechos cuando todo había terminado. De ahí el entrenamiento físico. Mucho entrenamiento físico. Kan-sensei era un profesor bastante exigente. Algunos pensaban que no era suficiente y, con el conocimiento de Kan-sensei y su consentimiento condicional, trabajar demasiado tampoco era bueno a largo plazo. Habían instalado una pequeña sala de entrenamiento en uno de los pisos sin usar del piso superior. Kirishima usó parte de los ingresos de la rama para comprar equipo de entrenamiento. Cuando no tenía nada más interesante que hacer, como era habitual cuando Mina estaba de guardia en el Tártaro, se escondía en la habitación para entrenar más. Su fuerza física, resistencia y aguante eran prácticamente todo lo que tenía en combate. Tenía que aprovecharlo al máximo, ¿no? Quedarse atrás de los demás héroes sería bastante malo. Y muy poco viril. Estaba en la sala de entrenamiento, descansando un poco antes de hacer ejercicio, cuando apareció alguien. Alguien que Kirishima no esperaba ver. Disculpa. Oyó una voz. Al girar la cabeza hacia la fuente, vio a Conejo asomándose torpemente a la habitación. ¿Puedo pasar? Ay, maldita sea, ese hombre necesitaba algo de confianza. La sucursal de Sekoto aún no se había establecido. El superintendente a cargo de la comisaría local, junto con el cuerpo de bomberos local, estaba muy interesado en contar con héroes locales, pero organizar la agencia de héroes locales estaba tomando tiempo. Por el momento, Rabbit y su pequeño equipo seguían viviendo en la sede de Takoba. Claro, responde Kirishima rápidamente. La sala es de uso libre para todos. En su opinión, debería ser más utilizada por todos, pero, bueno, el entrenamiento escolar es suficiente para la mayoría. Conejo lleva pantalones deportivos y camiseta. Bastante colorido.
Si a eso le sumamos su total ausencia de vello facial y su pelo hasta los hombros, de repente era muy fácil confundirse sobre el género de la persona que tenías delante. Kirishima, en ese momento, se da cuenta de que es un tema delicado para Conejo. Así que no dice nada. Aunque, en su opinión, Conejo podría aclarar gran parte de la confusión general, que claramente lo frustraba, con un cambio de vestuario importante. Claro que, probablemente lo sabía, así que tuvo que ser una decisión consciente. Él esperaba que Conejo fuera y comenzara a entrenar, pero en cambio, Asa lo mira fijamente, claramente tratando de decir algo pero teniendo dificultades para hacerlo. Kirishima está casi seguro de que esta será una conversación seria. Está muy mal preparado para conversaciones serias. ¿Dónde está Mina cuando la necesitan con tanta urgencia? Oye, cálmate. Kirishima decide intervenir, porque Conejo parece estar a punto de caerse muerto. Su ansiedad social es terrible. No muerdo. Técnicamente sí, pero solo en situaciones muy específicas. Ahora mismo no es una jugada. Vaya, maldita sea, está a punto de hiperventilar. Entonces suelta una serie de palabras tan rápidas que Kirishima no entiende la mayoría. Aún así, algunas palabras son bastante audibles. ¿Quieres que te ayude a ser más como, yo? Pregunta Kirishima, muy confundido por esas palabras. Conejo asiente furioso. Más como yo, o sea. Flexiona los músculos. Conejo asiente furioso de nuevo. Bueno. Eso tiene mucho sentido y es bastante, ¿eh? ¿Te das cuenta? Kirishima decide ser sincero. Que con tu complexión, no creo que puedas llegar a ningún lado con esta corpulencia, ¿verdad? Conejo se encoge de repente. Oye, no me mires así. Conejo se asusta al instante. Kirishima decide intervenir antes de que se active el radar de detección de maltrato de conejos de Edge, porque entonces la cosa se pondrá fea. Las patadas de esa chica eran letales, suficientes para dejar inconsciente al instante a alguien tan resistente como él, a menos que tuviera activado el endurecimiento. Tranquilo. Kirishima hace todo lo posible por calmarse. Conejo también parece interesado en calmarse, pues respira hondo un par de veces, probablemente hace algún truco mental, como imaginarse la cabeza de Kirishima como una patata o algo así, y se tranquiliza un poco. No digo que no puedas entrenar. Ponerse más fuerte y en mejor forma es una buena idea en nuestro trabajo y saludable en general. Es solo que, no me imagino que te conviertas en un monstruo musculoso. Puede hacer muchas cosas, pero a veces su complexión simplemente le dice que no. Conejo es muy bajo y no tiene mucha masa corporal que trabajar. A juzgar por lo mucho que comía el K. Adulto, mientras seguía siendo pequeño y. Con extremidades estrechas, era un caso bastante desesperado. Conejo se encoge de nuevo. Esta vez, mucho más. Ver a alguien tan pequeño desinflarse aún más es doloroso. Kirishima necesita a su novia. Muchísimo. Es muy malo en ese tipo de cosas y le preocupa arruinar algo aún más. Claramente, no le está yendo muy bien hasta ahora. Oye, no digo que no puedas hacerte más fuerte ni nada por el estilo. Kirishima decide arreglar lo que haya roto. Estoy listo para ayudarte en eso. Es decir, es muy masculino ejercitarse bien, mejorar el cuerpo y. Conejo claramente se animó después de que mencionaran la palabra varonil. Seguro que es lo que Kirishima está pensando ahora, ¿verdad? Espera, dice Kirishima, y lo hizo demasiado alto. Así que Conejo casi retrocede, conmocionado y asustado. ¿Quieres un six-pack porque quieres ser más, varonil? Se retracta de su declaración anterior. Qué bien que Mina no esté con él. Se reiría demasiado de que se usara esa palabra. Y no conseguirían nada. Además, probablemente intentaría mimar a Conejo, y eso sería bastante contraproducente. Conejo confirma la teoría de Kirishima con un gesto claramente preocupado. Se las arregla para no reírse de eso. Eso asustaría demasiado a Conejo. Y necesita ánimo, no algo que malinterprete como burla. Muy bien, Kirishima. Has dedicado la mayoría de tus puntos a fuerza y constitución. El carisma es claramente tu atributo más débil, pero puedes lograrlo. Piensa bien lo que vas a decir antes de hablar. Todo irá bien. Pregúntate también qué diría Mina. Eso te ayudará. ¿Te das cuenta de que ya eres un hombre de 1000 demonios? Dice Kirishima, y, como era de esperar, Conejo lo mira con una expresión de total confusión e incredulidad. Amigo.
Fue tu plan el que aplastó a la unidad de villanos de Abegawa Tenchukai, y luego casi lograste repeler el ataque completamente inesperado del Shia Saikai. Algo con lo que nosotros, a pesar de tener el doble o casi el triple de hombres que tú, tendríamos dificultades. Y después de esa batalla, que fue tan mala que los medios la llaman masacre, no te rendiste ni renunciaste. En cambio, decidiste seguir luchando en nombre de tu líder caído. Eso es un hombre de 1000 demonios. Parece que a Conejo casi le da un infarto durante este breve discurso. De alguna manera, ha sobrevivido a que su visión del mundo le dé un vuelco. ¿De verdad lo crees? Pregunta, claramente demasiado confundido para aceptar lo que escuchó sin más. Sí. Dice Kirishima con toda la confianza que puede. Conejo realmente lo necesita. Se excedió un poco y Conejo casi se asusta de nuevo. Mira, la verdadera hombría consiste en defender a los más débiles, ser fiel a tus creencias cuando las cosas se ponen difíciles, asumir la responsabilidad de lo que haces, vivir de una manera que no te haga arrepentirte de tus decisiones pasadas. Lo tienes todo bajo control. Kirishima es honesto al respecto, como lo es con casi todo. Nunca había pasado por algo tan malo. Conejo se siente un poco asustado, pero tras escuchar la descripción exacta de los acontecimientos de la batalla de Shizuoka, Kirishima queda maravillado. En cierto modo, se parece a Midoriya. Bueno, a Midoriya de antes, hoy en día es un poco melancólico y nervioso, aunque de otra manera. Brillante la mayor parte del tiempo, pero cuando está en apuros, resulta que hay acero debajo de toda esa pelusa. Así que realmente no importa cuántos músculos tengas, lo largo que sea tu cabello o la ropa que uses, mientras tengas espíritu de hombre, dice Kirishima mientras levanta el puño. Así que no tienes que preocuparte por nada de eso. Conejo parece estar al borde de un ataque de pánico durante unos largos segundos. Todo mientras está claramente ocupado asimilando lo que acaba de oír, eso sí que es hacer varias cosas a la vez. Kirishima le da todo el tiempo que necesita para eso. Tú, claramente le cuesta asimilarlo. ¿Te gustaría Tetetsu? Dijo cosas parecidas. Conejo claramente no le creyó. O quizás sí, pero empezó a cuestionarse de nuevo después de esa horrible noche. Tras oír algunas cosas sobre Tetsu, Kirishima deseaba de verdad que se conocieran. Parecía otro candidato a mejor amigo después de Yoarashi, quizás incluso más. Bueno, ahora solo le queda dedicarse a vengarlo. O, dicho de forma menos cuestionable, asegurarse de que Gotoi Masuji deje de matar gente. Bueno, supongo que tienes razón, coincide Kirishima. Mira, la cuestión es que, si quieres hacerte más fuerte, me encantaría ayudarte. Solo, no te valores por tu apariencia, ¿de acuerdo? Lo que importa son las decisiones. Conejo parece estar, una vez más, ocupado asimilando sus palabras. Kirishima está un poco asustado por haber dicho algo incorrecto. Aún así, mantiene la confianza en su rostro. Cree que es una buena idea en esas circunstancias. Oh. De acuerdo. Conejo parece haber tomado una decisión. Me gustaría esa ayuda. Sí, tartamudea muchísimo, así que Kirishima decide portarse bien y lo interrumpe con un rápido gesto de aprobación. Es tan rápido que Conejo casi salta hacia atrás del susto. Ese tipo necesita un poco de confianza. O tener a Edge cerca todo el tiempo. Parece estar un poco más tranquilo cuando ella está cerca. Musutafu era una prefectura llena de contrastes. O eso decidió Stein poco después de que él y Luna, y sus dos compañeros de trabajo, llegaran allí. Las zonas más importantes parecían ir mejor que Tokio, probablemente gracias a su ubicación casi perfecta para evitar lo peor durante la guerra. Para cuando los chinos llegaron a Musutafu, las fuerzas de autodefensa de China, GSDF, se encontraban en plena retirada, una derrota total, y eso se tomaba a la ligera. Así que no hubo combates intensos que arrasaran distritos enteros como en el oeste del país. Y para cuando los estadounidenses llegaron a Musutafu, con apoyo internacional, por supuesto, el ejército chino se veía peor que las GSDF un año antes. Osu fue más bien una excepción que confirma la regla, a juzgar por lo que los vigilantes oyeron sobre el estado de cosas en la ciudad. En resumen, las mejores zonas de Musutafu se parecían mucho más al Japón de antes de la guerra que a Tokio. Pero las peores zonas de Musutafu hacían que Tokio pareciera hermoso e inmaculado. A veces, esos dos mundos coexistían. Una calle parecía como si la guerra nunca hubiera ocurrido, mientras que otra seguía siendo un caos semidesierto.
Solo uno de ellos tenía experiencia en investigación. Stein, en teoría, era un ex policía, incluso antes de ser transferido al SAT, pero no se consideraba muy bueno en eso. Sus habilidades residen principalmente en la lucha, y es plenamente consciente de ello. Luna era un caso perdido cuando se trataba de algo que no era combate. Puño Cadena, también conocido como Kendo Rapa, era igual de malo que ella, si no peor. Solo le esperaban combates de calidad, porque las peleas ilegales en jaula no eran lo suficientemente gratificantes. Sobre todo cuando tu superpoder te hacía destrozar a todos en cuestión de segundos. Entonces, Stein intentó decir algo, pero fue brutalmente interrumpido. Voy a investigar esto, dice Knuckleduster con una expresión de ligera irritación. Es el mayor de todos, pero sus puños son peligrosos. También es un exoficial de inteligencia, así que probablemente sea la persona más indicada para buscar información. Intenta no empezar ninguna pelea mientras tanto, ¿de acuerdo? ¿Cómo pasó exactamente de trabajar para la Agencia de Inteligencia de Seguridad Pública al negocio de la neutralización ilegal y permanente de supervillanos? ¿Cómo, y por qué, cambió su trabajo junto a gente equilibrada y trajeada por el de rondar los callejones con un grupo de adictos a las batallas? Rumi y Rapa no podrían ser descritos de otra manera, y el propio Chizome estaba muy cerca de alcanzar este estatus. A veces, el propio Iwao Oguro no está seguro de eso. La Segunda Guerra Mundial es una época de locos. Seamos realistas. Derrotar a supervillanos con solo el poder de las armas, y los puños, algunos explosivos y algunos maniáticos de las batallas, de tu lado es un desafío bastante duro. Y a él le encantan los desafíos. Y todo eso mientras le haces un favor a la sociedad, en serio. No prometo nada, anuncia Luna desde su sofá. Está claramente contenta de que le permitan quitarse la sudadera y lucir sus orejas de conejo. No es que haya nadie en este piso abandonado que desconozca sus peculiaridades. Pateó la mesa y, de alguna manera, consiguió invocar, casi seguro que con magia, una botella de cerveza de la nada. Anda, tengo ganas de pelear. No esperarás que me quede sentada sin hacer nada, ¿verdad? Knuckleduster y Stein intercambian miradas. Akaguro Chizome acepta, sin palabras, satisfacer los impulsos destructivos de Rumi de alguna, más, forma discreta, si surge la necesidad. Además, es un buen entrenamiento. Ojalá no se rompa ningún hueso durante sus entrenamientos. Sería un fastidio. Hace poco que sanaron. Los dos son las personas más cuerdas de la sala. Citando a un proveedor suyo del mercado negro, Hiran tenía un don para las palabras, todo su grupo tenía exactamente 2 neuronas, y Knuckleduster y Stein eran quienes las llevaban consigo casi todo el tiempo. ¿Y cuál es el plan? Pregunta Rapa desde su rincón. Probablemente esté deseando pelear, igual que Rumi, aunque no lo dice con tanta vehemencia. ¿Lees las noticias? Responde Oguro. Considerando que el comisionado Aizawa es promocionado como el principal defensor de la ley en la prefectura, estoy casi seguro de que es nuestro hombre. Sobre todo porque el SAT local aparentemente se ha convertido en su unidad personal de perros de ataque. Lo cual tiene mucho sentido, ¿sí? Si todo se hizo para que pudieran operar contra supervillanos en secreto. Stein toma el control. Después de todo, era un exmiembro del SAT. Lo que significa que Aizawa sabe de los superpoderes. ¿Crees que realmente los está utilizando? Eso habría explicado sus recientes éxitos. Knuckleduster se rasca la barbilla. El problema es que, técnicamente, todos somos asesinos. Claro, quienes hemos matado eran criminales repugnantes que la policía no logró controlar, pero no podemos esperar que la reunión sea un camino de rosas. Bien, anuncia Rumi. El sol y las rosas son para los débiles, yo quiero. Así que primero deberíamos centrarnos en averiguar todo lo posible sobre todo el plan. Knuckleduster la ignora por completo. Intentar acercarnos a Aizawa probablemente sea una causa perdida, ya que tiene un escuadrón entero de antiterroristas siguiéndolo. Por no hablar de algunos usuarios amistosos de superpoderes que podrían estar cerca. Y si alguno de ellos ve a alguien con aspecto aterrador que no reconoce, probablemente reaccionará mal. Así que, como dije, relájate un rato y déjame trabajar. Rapa y Stein probablemente se portarán bien. Este último porque era el más disciplinado del grupo, y Rapa porque actuar con demasiada precipitación le negaría la buena pelea que anhelaba. Luna iba a ser el principal problema. El retorcido y emocionante curso de la guerra retrasó el encuentro más de un mes.
Pero finalmente, llegó el temido momento M mayúscula. El director Sasaki le informó a Izuku Midoriya que creía que había llegado el momento de reunirse con el consejo estudiantil de la UA. El único alivio fue que no tenía que venir solo. Eligió a Momo porque tenía ese aire de clase alta que encajaría a la perfección con los mejores de la UA convencional. También eligió a Hitoshi Shinso porque a veces quería ver sufrir a Ihak. Hitoshi reacciona al anuncio. Te odio, Midoriya. Ah, eso dio en el clavo. Tras pensarlo un poco más, Izuku también decidió añadir a Setsuna Tokage al grupo, algo con lo que el director Sasaki pareció estar de acuerdo. Al fin y al cabo, era jefa de sucursal. Adquirir experiencia en reuniones como esa tenía todo el sentido del mundo. Conejo no fue incluido. Estaba muy contento de no haber sido incluido. Quizás también fuera un líder de rama en teoría, pero, bueno, aún no estaba en el punto de no morir de miedo en un evento social. Estaba a punto de lograrlo. Pero para que fuera mínimamente funcional durante una reunión como esa, era necesario llevar a sus chicas, Bueno, que las futuras élites del país conocieran a Edge tan pronto tras descubrir la existencia de las meta-habilidades les habría dado el mensaje equivocado. El director Sasaki, por supuesto, se aseguró de que no se sintieran abrumados. No se reunieron con todo el consejo estudiantil a la vez. 4 miembros por cada 4 miembros. El presidente del consejo estudiantil, Mirio Togata, era, bueno, sin duda tenía la presencia de un político. Grande, alto, con una sonrisa sorprendentemente honesta. Considerando lo que Izuku sabía de él, investigó un poco, la mayoría de los presidentes de los consejos estudiantiles de la UA de los últimos 20 años acabaron en la política. Algunos como primeros ministros. Al parecer, Mirio Togata estaba más o menos alineado políticamente con el gobierno actual. Dado que el partido gobernante sabía que podía esperar máxima prioridad de los presidentes del Consejo Estudiantil de la UA, ya era miembro oficial del mismo. Desempeñaba un papel muy importante en las estructuras locales del partido para Takoba, y aún no se había graduado de la UA, donde estudiaba politología e historia. Inmediatamente. Con las mejores calificaciones, por supuesto. Ese nivel de inteligencia y dedicación era aterrador. Asustaba, pero quizás era comprensible. Mirai Sasaki reclutaba solo a los mejores, y solo los mejores entre los mejores conseguían su atención personal. La segunda miembro del consejo estudiantil era Nejire Ado. Un caso excepcional de una mujer que, objetivamente, incluso Izuku tenía que admitirlo, aunque estuviera completamente satisfecho con lo que Mei y Tsuyu aportaban, lucía mejor que Momoya o Yorozu. Tan solo su figura era algo por lo que la mayoría de las mujeres darían lo que fuera por conseguir. Ella pertenecía al curso de idols no oficial de la UA, Mirai Sasaki preferiría matar antes que llamarlo así. Así que no solo lucía deslumbrante, sino que también era buena bailando, cantando, modelando y quién sabe qué más. Considerando que estaba en la UA, tampoco era una de las pocas personas con cerebro. Mirai Sasaki no quería que su escuela produjera ídolos que luego arruinaran su imagen diciendo algo increíblemente estúpido en televisión. Además, si su carrera fracasaba, una buena educación significaba que podían cambiar de trabajo inmediatamente. Gente aterradora. Gente aterradora por todas partes. El profundo sentimiento de inferioridad de Izuku se agudizaba cada vez más. El tercer miembro era Tamaki Amahiki. Esta vez, bueno, un personaje de humor similar. Era evidente que no quería participar en esa reunión. Era el típico caso de friki informático. Aparentemente un gran programador y desarrollador de videojuegos, aunque por ahora principalmente de tipo independiente, que fue cooptado para el consejo estudiantil porque tener a alguien que realmente dominara habilidades tales como presentaciones en PowerPoint y similares se consideraba altamente beneficioso. La última integrante era Yuyu Aya, del curso de economía, prácticamente la tesorera del consejo estudiantil. Sorprendentemente común y corriente, al menos en apariencia. Por otro lado, los miembros del consejo estudiantil eran todos de primera. Así que debía de ser preocupantemente competente. Y no es que el curso de economía solo te haya enseñado la teoría económica. Una vez que profundizas lo suficiente, no solo adquieres mucha experiencia práctica en empresas reales, sino que a menudo también creas la tuya propia. Por no hablar de conseguir un pequeño capital de la universidad, que podía usarse tanto para eso como, por ejemplo, para invertir en bolsa, en lo que te calificaban si conseguías mantener una ganancia constante.
Los detalles dependían de lo que quisieras hacer después de la universidad y de tu talento. La reunión fue interesante. A pesar de todo, relativamente poco. Izuku ya había visto a mucha gente ilustrarse sobre la existencia de los superpoderes. A estas alturas, bueno, ya casi se había acostumbrado. Siempre hay incredulidad. Inmediatamente después, surge la sorpresa, con algunos ligeros remanentes de incredulidad, que se disipan rápidamente, cuando alguien presenta su meta-habilidad. Finalmente, se comprende, con mayor o menor angustia, que no es una broma. Y una vez que esto se asienta, la gente empieza a intentar aprender más para saber qué pensar al respecto. Aquí, la reacción fue, bueno, más o menos como estaba previsto. Amahiki se puso histérico en silencio, Yuya y Ado con distintos grados de vocalización. Togata logró mantener la cara impasible durante todo el proceso, Sasaki probablemente sintió cierto orgullo paternal ante el espectáculo. Lo que siguió fue principalmente un debate sobre todo el sistema, que el director Sasaki claramente estaba estableciendo a través de Defiant y el comisionado Aizawa. Un debate a tres bandas, con Sasaki, Midoriya y Togata liderando la mayor parte. Izuku era consciente de que la conversación era menos importante de lo que parecía. Eran solo tres personas hablando de política en una sala llena de gente que estaba ocupada conociéndose. Y no le prestó mucha atención. Muy rápidamente se formaron parejas. Setsuna Tokage era lo suficientemente extrovertida como para encontrar puntos en común con Nejire Ado, ella también era una aficionada al mundo del espectáculo, con su pequeño canal de bromas en YouTube. Parecían bastante conversadoras. Amahiki y Shinso eran menos habladores y más, bueno, claramente ninguno de los dos quería estar en la habitación. Al final, se quedaron prácticamente de pie, uno al fondo, uno cerca del otro, intercambiando alguna que otra palabra muy de vez en cuando. Mientras tanto, Aya y Yaoyorozu no hacían exactamente lo mismo en su trabajo, pero se les dejaba solos y, al menos técnicamente, Yaoyorozu formaba parte de la gestión de la red. Esa era una base sobre la que construir. Todavía fue increíblemente incómodo. Mirio Togata ni siquiera ocultaba que si existiera un botón que, al presionarlo, les quitara los poderes a todos los metahumanos sin dañarlos, lo presionaría. A Izuku, personalmente, no le sorprende. Togata tiene conciencia política. Sabe que el gobierno no lo está haciendo muy bien, que el país corre el riesgo de colapsar y que descubrir que hay supervillanos por ahí. Bueno, no habrá recuperación. Al menos no pronto. En cierto modo, Izuku coincide con Mirio. Hacerlo sin duda salvaría muchas vidas. Por otro lado, Mirio Togata estaba claramente impresionado con Izuku y los demás que decidieron ayudar, y prácticamente se ofrecieron como voluntarios para estar en el meollo de las cosas desagradables que sucedían, a la policía y los servicios de rescate. Por supuesto, todo según los planes a largo plazo del director Sasaki. Probablemente esté planeando nombrar a Mirio Togata como futuro primer ministro y ya le está presentando a personas valiosas. ¿Qué esperaba lograr exactamente con Izuku Midoriya, aparte de encontrar la manera de mantener a Japón con vida? Era una incógnita. Izuku estaba muy feliz de que el director Sasaki estuviera de su lado. Una vez terminada la reunión, Izuku pasa casi media hora hablando con Setsuna sobre los avances de la sucursal de Aldera, todo parecía ir bien. Habría hablado más tiempo, pero fue entonces cuando Tsuyu le envió un mensaje. Ella quería, Bueno gente, esos fueron los capítulos número 53 y 54, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.